No, nada más los apuntes ya me faltan. Ah, bueno, sí, no hay problema. O sea, recuerda que hoy falta nada más, o sea, va a quedar pendiente una tarea. Entonces, apenas tengas Ujú. esa tarea, pues ya puedes empezar a hacer tu portafolio. Así para que yo a más tardar el viernes ya tenga sus resultados. ¿Ok? Bueno, entonces Sí. vamos a medio repasar un poco lo que hemos visto. Ya estuvimos hablando de cuestiones evolutivas, como son los tipos de adaptación, los tipos de selección. ¿Te acuerdas más o menos cuáles eran los tipos de selección natural que vimos? Era la... Ay, no me acuerdo bien de los nombres. Eran tres. Vimos la direccional, la disruptiva o disociadora y la estabilizadora. Entonces, las diferencias La entre ellas, ¿te estabilización. acuerdas cuáles eran? Que Sí, favorecían a la primera era que se concentraba solo en uno de los extremos de, por ejemplo, tres características. ¿ok? La segunda era la que se concentraba solo en la del medio y afectaba negativamente a los dos extremos. Y la tercera es la que beneficia a los dos extremos y afecta al del medio, Excelente. Y obviamente esto siempre se refiere más que al individuo, como que a las a las características. características. Exactamente, por ejemplo, el color, el tamaño, y obviamente al tener ellos este color o este tamaño, pues les afecta directamente pues como organismos, ¿no? También estaban los tipos de adaptación, que por ejemplo vimos que estaban las etológicas, que son del comportamiento, ¿cuál otro? Las fisiológicas Las y morfológicas, que son de la las... forma, y las que ah, son del funcionamiento, que son empezaba con F, ¿Con qué? con F, las fisiológicas. Fisiológicas. ¿Puedes darme algún ejemplo de algunas o de alguna de ellas? De la morfológica es, por ejemplo, el cambio de color para advertir que son venenosas o para camuflajearse. Muy bien. Las fisiológicas sería como, por ejemplo, el llamativo para los apareamientos Para o el algo así. apareamiento. Y la primera sería, por ejemplo, del metabolismo para adaptarse, Exacto. Y las del comportamiento es como, por ejemplo, salir de noche salir de o cosas. noche o tener algún llamado, cualquier cosa O- que el animalito se comporte para sobrevivir. Muy ujú. bien. Ayer estuvimos viendo, recuérdame que vimos ayer más o menos. Era lo de las células, lo de los átomos, células, Vimos los niveles de organización y vimos que empezábamos eran desde el los nivel niveles, molecular, ajá, empezábamos con el átomo, varios ajá, átomos forman ¿qué? forman una Una molécula, molécula. Ujú. exacto. Después de eso, una macromolécula, ¿Sí? un tejido, un organelo y de ahí un órgano, ¿no? Ajá, primero es el organelo, porque es la célula, después Y ya se después, forman los tejidos, que ajá, son conjuntos de células, varios los tejidos, tejidos forman los órganos, los órganos, varios órganos, forman un sistema, después, se forma el individuo, ¿sí? Varios al sistemas en cuerpo, un individuo, y los varios individuos forman una población. una población. Ahora, varias poblaciones hacen comunidades. Por ejemplo, nosotros aquí en Yucatán, pues aunque somos una población, pues hay varias comunidades, ¿no? Por ejemplo, si contamos a las colonias, pues cada colonia vendría siendo como una comunidad o una localidad, si tomamos en cuenta pues las localidades que están fuera de la ciudad. Y también tenemos, después de las comunidades, ya vendrían a estar los ecosistemas, que están formados ya de varias comunidades. Y ahora sí, todos nuestros ecosistemas, ¿dónde están concentrados? en, en, En el ay, no planeta, ¿no? sé, En el en el planeta, planeta. en la biosfera, que ese ya es como que nuestro último nivel de organización, que es el más grande, es el que los contiene a todos. Tú puedes ir desde biosfera hasta átomo y de átomo a biosfera. Entonces, ¿tuviste algún problema con esa tarea? Un poquito, pero Porque no mucho. estaba, Para los estaba, apuntes, ah, como que es mucho.
No sé Ajá. si, creo que subí a la plataforma ya el video de la clase, ¿verdad? Sí, sí. Sí, lo subí igual para que lo vea tu compañero, porque él creo que tiene problemas para conectarse. Pero pues bueno, Ujú. entonces ya ahorita ya vamos a pasar a la parte ecológica. Ya estuvimos viendo más o menos cuestiones de adaptación y evolución de los organismos. Ya vimos cómo se organizan pues en el planeta, ¿no? De átomos hasta individuo. Entonces ya ahorita vamos a ver un poco de las interacciones que tienen los organismos entre sí, ya como poblaciones, como comunidades y como parte de una biosfera. Entonces voy a empezar a compartirte. Es una presentación igual, está cortita. Ahorita tú me dices si ya la puedes ver. Creo que ya, ¿verdad? Mm, ya, ya sale. Ok, ahí está. Entonces ya Ahí nos toca ver la parte ecológica y los ecosistemas. Entonces dice, aquí obviamente lo que le compete es una rama de la biología que es la ecología, que es la ciencia que estudia los ecosistemas, tal cual. Obviamente los que estudian esto pues ya son los ecólogos. Y dice que no hay que confundirlos con ecologistas. Los ecologistas pues, son los que promueven la conservación, pero los ecólogos estudian la ecología. Y la ecología, y dice, ciencia que estudia los ecosistemas, sí. Pero más que eso, la ecología trata de las interacciones. O sea, más que del ecosistema, un ecosistema pues es un conjunto de comunidades y de poblaciones. Entonces, ¿cómo se relacionan los organismos entre sí? O sea, ¿de qué me sirve saber solo las plantas, solo los insectos, solo los reptiles, solo los mamíferos, cuando en realidad en un ecosistema, pues aunque todos son muy diferentes uno de otros, pues tienen una interacción. Sabemos que hay animales que comen plantas, hay plantas que necesitan de animales, hay otros animales que comen a los herbívoros, o sea, se hacen las cadenas tróficas, las cadenas alimentarias, y pues ecología es lo que trata de resolver y de estudiar cómo se dan estas interacciones y para qué sirven. Es nada más una imagen de los ecologistas más famosos que tenemos en el mundo, ¿no? Que es el famoso Greenpeace. Entonces, los ecosistemas. ¿Puedes leer, por favor? conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y con el medio en el que viven. En otras palabras, el ecosistema es una unidad formada por factores bióticos o integrantes vivos como los vegetales y los animales, y factores abióticos, componentes que carecen de vida, como por ejemplo la luz, la temperatura, salinidad y el agua. Así es, por ejemplo, nosotros yo siempre les pongo los ejemplos a los chicos, ¿no? Si pensamos en el salón de clase como un ecosistema, pues no importa si es un salón de clase o si es la naturaleza, ¿no? Siempre hay como que dos divisiones importantes, los factores bióticos y los abióticos. Los bióticos, como su nombre lo dice, pues es lo que está vivo. Entonces, por ejemplo, en el salón de clase, ¿quiénes seríamos los bióticos? Los alumnos y los maestros. Así es, todos los que entramos y salimos del salón, porque estamos ahí, ¿no? Que somos los vivos. Y uno que otro bichito que ande por ahí. Y, por ejemplo, ya lo abiótico, ¿qué sería si pensamos en el Por salón? ejemplo, la luz, la temperatura por el aire Por el acondicionado aire que acondicionado, cambia. hasta nuestras sillas, ¿no? Porque aunque solo estemos ahí sentados, pues como que forman parte de la comodidad que necesitamos para poder tomar clases. Entonces tú dirás, ah, pues eso solo es una silla, pero pues no es lo mismo que tomes clases sentado que tomes clases parado. Entonces lo mismo es el ecosistema. Son todos los organismos vivos y aunque ellos son como que lo que le da vida al ecosistema, ellos no podrían estar ahí si, por ejemplo, no hay agua, si no hay luz solar, si no hay un buen clima. Entonces, tú me imagino que has visto imágenes de cómo es un desierto, ¿no? O sea, son Sí. muy contados los animalitos y las plantas que están por ahí, que soportan estar ahí, ¿no? Y los pobres siempre están luchando por su vida. Pero, por Ujú. ejemplo, si ves una imagen como esta, ahí clarito ves que hay de todo. Hay reptiles, hay aves, debe haber uno que otro mamífero por ahí. Y obviamente si nos vamos al nivel microscópico, en el agua dulce hay muchísimas microalgas, hay microorganismos, entonces hay vida por donde te voltees. Y cada uno se relaciona de alguna forma con lo otro. ¿Por qué crees? Porque se complementan el uno con el otro.
Así por es, así. y a veces por el simple hecho de que pues uno sirve de comida de otro. Ajá. Entonces, esa es muchas veces la sola cadena alimentaria, es como que la principal interacción. Por eso siempre nos dicen que si, por ejemplo, se extingue algún animal, pues puede ser catastrófico, ¿no? Puede Porque afectar a otras especies. exactamente. Obviamente la extinción de los animales, afortunadamente, bueno, digo afortunadamente porque se da de manera gradual, o sea, no de repente un día amanece y ya no están, sino Ujú. que es algo que se va perdiendo y pues poco a poco el ecosistema pues como que va compensando esa pérdida, ¿no? Si fuera algo así radical de que un día nos despertamos y no sé, ya no hay elefantes o ya no hay tigres, pues ahí sí es cuando viene el desajuste, ¿no? Pero normalmente la extinción de los animales lleva un proceso gradual, a menos que sea una catástrofe, ¿no? Como el meteorito, una cosa así súper extraña. Entonces, los factores bióticos, pues ya vimos que es todo lo vivo. Entonces dice, entre los seres vivos de un ecosistema pueden establecerse los niveles de organización. Entonces ya aquí pasamos como que a la última parte de los niveles de organización. Entonces empezamos con la población. ¿Qué dice por ahí? Seres de la misma especie que forman parte de un ecosistema y que se reproducen entre ellos. Por ejemplo, población de malvasía Cabeciblanca. cabeciblanca que vive en el ecosistema de la Laguna de la Vega. ¿Ok? Eso es una población. Entonces, por lo general, a veces hay gente que utiliza la palabra población y comunidad como la misma cosa, pero es completamente diferente, porque ahí la clave es que una población, tal como leíste, son organismos de la misma especie. Por ejemplo, si nosotros pensamos en nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, en tu casa, pues está la población de ustedes, ¿no? De tu mamá, tu papá, porque son los seres humanos que viven en esa casa. Pero pues no son los únicos, ¿no? ¿Qué otra población podrías encontrar en tu casa de otros animales? Por ejemplo, las mascotas. Las mascotas o las hormigas, ¿no? ¿Quién no tiene hormigas en su casa? Debe haber por ahí una que otra arañita, cualquier animalito que a veces no veamos. Entonces, ellos son poblaciones, ¿no? Que están dispersas y que son diferentes a nosotros, pero que están como que en una misma comunidad. Ahora sí, la comunidad, por otro lado, dice, es un conjunto de poblaciones de seres vivos. Entonces, la población son organismos de la misma especie y una comunidad son varias poblaciones. Entonces, haz de cuenta, tu casa podría ser como un ecosistema, porque Por ejemplo, porque está mi familia, están los animales, están los bichitos y todo eso. las plantitas también, Las aunque sean de plantas. diferentes especies, pues ahí están ellas viviendo también, porque tenemos, aunque estén en una maceta, ellas forman parte pues del ecosistema que es tu casa, ¿ok? También hay agua, aunque no haya un cuerpo de agua, pues eventualmente va a llover o ustedes cuando limpien, pues el agua sale por ahí y de eso lo van a aprovechar las plantas y los animales. Entonces, esto que ves aquí es es una, es como un humedal, se les llama a estos, ¿no? O pareciera que son como laguitos, pues se caracterizan porque tienen como pastizales ahí creciendo. Y ahí te puedes encontrar todo tipo de factores bióticos, por ejemplo, están las serpientes de agua, está el milano real, es como una especie de águila, pero es pescadora, les gusta mucho comer peces, están las ranas, los anfibios son lo más clásico, ese ya es un mamífero que le encanta nadar por ahí, este dice, este es como una alga, pero que vive solamente, es una planta acuática más que una alga, pero vive solamente en el fondo de los humedales y también forma parte del ecosistema. La malvácea cabeciblanca, ese es el famosísimo, es como un patito, ¿no? Es el que leíste por ahí. Ese es un ave. El carrizo, son esos patos que tú ves viendo por ahí. Son esos acuáticos que de repente, creo que les llaman colas de gato, que tienen así como que en la punta tienen como un tubito, ¿no? Ese es el pato colorado, la pulga de agua que es microscópica y es un crustáceo, a veces hay flamencos, el fitoplancton que también son microscópicos, y pues los odiosos mosquitos que de esos no nos salvamos, y la entamoeba que aunque es un protozoario, pues también forma parte O del sea, ecosistema. técnicamente es todo lo que está vivo, ¿no? Aunque no se pueda ver, es todo lo que está vivo. Así es. Sea anfibio, ave, mamífero, planta, crustáceo, cualquier cosa que funcione por sí sola, es el factor biótico. Por otro lado, tenemos igual que ellos
como factores bióticos, lo más importante que hacen en un ecosistema son sus relaciones. ¿Y cómo se relacionan cada uno de ellos? Obviamente, pues no se hablan, ¿verdad?, entre ellos, pero sí se pueden comer. Entonces, entre ellos, por ejemplo, está la depredación. Ese es el más fácil de todos. Ese me imagino que lo conoces. ¿Qué me puedes decir de la depredación? Por ejemplo, las aves se comen lo que son las plantas, las algas, a los peces, todo eso. Y casi siempre la depredación se caracteriza porque si nosotros le ponemos a cada una de esas interacciones un signo positivo y uno negativo para las especies que interactúan, por ejemplo, en la depredación, siempre hay un organismo que sale beneficiado y otro que sale perjudicado. Por ejemplo, si pensamos en un ave que come, no sé, que se come algún gusanito del humedal, entonces ahí el que sale ganando pues es el ave porque es su comida y pues el que sale perdiendo es el gusanito, ¿no? La competencia, ¿te acuerdas que hablamos de la competencia en las plantas? Ujú. Por ejemplo, el que obtiene más sol, el que obtiene más nutrientes y todo eso, y van Exactamente. creciendo. Los animales también compiten entre ellos. Hay competencia entre las especies, por ejemplo, por el apareamiento o a veces por comida, y hay competencia entre diferentes especies. Obviamente por la cuestión de la depredación o también por igual hay especies que les gusta mucho, pues que viven en madrigueras, ¿no? Por ejemplo, las tarántulas, las serpientes, las ranas. Entonces, si uno vio un hueco, pues ahí va a vivir. Pero si de repente llega el otro y dice, ay, mira, pues aquí hay un hueco que ya está hecho, no me voy a meter a ver qué pasa. Y pues con lo que se encuentra, ¿no? Si fue una rana y se encuentra con una serpiente, puede ser que la rana se coma la serpiente o puede ser al revés. Si en el hueco había a lo mejor una tarántula, pues puede pasar exactamente lo mismo. Así como la rana se la puede comer, puede pasar lo contrario. Entonces ellos compiten por lugares también. Pero la competencia que más se observa siempre es entre las plantas, por los niveles que tienen. El parasitismo, ¿qué sabes del parasitismo? Mm, no sé. Los parásitos, por ejemplo, nosotros los tenemos igual dentro de nosotros. Por eso de vez en cuando nos tenemos que, ¿cómo se le dice a esto? Desparasitar. ¿Cómo? Desparasitar, purgar. Tienen que desparasitar exactamente. Porque estos están en la comida, están en las carnes mal cocidas, a veces están entre los insectos como las moscas. Y en el parasitismo es muy parecido a la depredación. Siempre hay un organismo que se beneficia y otro que sale perjudicado. Porque el parásito, la única desventaja que tiene es que él no puede vivir fuera de un cuerpo vivo. Entonces necesita estar dentro de un hospedero, se le llama. Entonces, pero obviamente el vivir ahí, a expensas de otro organismo, lo está perjudicando, lo puede dejar más débil. No necesariamente busca matarlo, porque a veces les gusta mucho como que conservarlos vivos para que ellos puedan seguir viviendo, pero por lo general siempre les quita algo. ¿Y el mutualismo? ¿Qué crees que es el mutualismo? ¿A qué te suena esa palabra? Mutualismo es cuando, por ejemplo, se protegen entre especies, como las Así abejas. es. O más que eso, es como que, aunque sean diferentes, como que los dos tienen un beneficio en común. Por ejemplo, me imagino que has visto esos tiburones, ¿no? Que de repente tienen pegado otro pececito. Ah, sí, que los limpia, Las creo. rémoras, ¿no? El tiburón, muerto de risa, se puede voltear y se come a esa rémora, ¿no? Al final de cuentas es otro pez que se puede comer, pero pues no lo hace, ¿no? Porque obviamente la rémora pues es inteligente, ¿no? No se va a poner cerca de la boca del tiburón, siempre está como que en su abdomen, en su espalda, y le está comiendo los parásitos, al mismo tiempo que la protege. Obviamente, ¿quién se le va a acercar a la rémora si está viajando con esa cosa, ¿no? Entonces es como que ahí sí hay signo positivo y signo positivo, porque los dos obtienen un beneficio el uno del otro. Entonces ahí está, ya para tener como que la definición, la depredación, un ser vivo se alimenta de otro al que le da muerte. Por ejemplo, el flamenco y la pulga de agua, ¿no? Tomando en cuenta el ejemplo del humedal. También está la malvacia cabeciblanca y que se come esta alga, que está en el fondo del lago. Son ejemplos de depredación. Ahora, con respecto a la competencia, las aves compiten también entre ellas por la comida, por las nidadas. Dice, estas dos especies se alimentan, entre otras cosas, de esa planta acuática que estaba en la diapositiva anterior. Entonces ellas compiten por ese alimento también. Obviamente no es como que se les vaya a gastar, pero pues las aves son muy competitivas entre ellas, sobre todo por los lugares. En el parasitismo, pues como ya dijimos,
uno se beneficia y el otro se perjudica. La entamoeba es un parásito, así como nos puede afectar a nosotros, también puede meterse al estómago de la rana y también le puede, ahí está, alimentándose de su, pues de lo que se alimente la rana y pues eventualmente la debilita también. Y en el mutualismo son organismos que obtienen un beneficio el uno del otro de manera simultánea. Por ejemplo, en el caso de estos, dice que forman una colonia reproductora y los dos en época de reproducción se asocian para proteger a sus crías. Como tienen soniditos diferentes cada uno, pues ellos ya reconocen cuando el otro está gritando, si por ejemplo hay alguna serpiente o algún mamífero que se los pueda depredar. Entonces eso es bastante sencillo de entender. Entonces no sé si puedes leer esta diapositiva. Relaciones intraespecíficas son las relaciones que se establecen entre los individuos de la misma población, misma especie de un ecosistema. Competencia. Los animales pueden competir por los mismos recursos, el alimento, el espacio. Cooperación. Proporciona beneficios a los individuos en el cuidado de las crías, la defensa contra los depredadores o la obtención de alimento. Así es, todos esos tipos de interacciones como la depredación, el mutualismo, el comensalismo, el parasitismo, los podemos dividir como por rubros. Entonces hay unos que son intraespecíficas, como por ejemplo la competencia y la cooperación. Al final la cooperación es mutualismo. Entonces se les llama intraespecíficas porque ocurre entre dos especies que por lo general son diferentes, no necesariamente tienen que ser la misma. Aunque por lo general se da en especies que son del mismo grupo. Por ejemplo, esos dos pajaritos son especies diferentes, pero los dos son aves. Entonces, lo mismo puede pasar a veces ocurre a nivel de microorganismos, de mamíferos igual, entonces siempre hay como que distinciones. Dice, el medio ambiente de un organismo está constituido por todos los factores y condiciones del lugar, que nosotros ya sabemos que son lo biótico y lo abiótico. Entonces, los factores abióticos se refiere a las características físico-químicas de un medio. Por ejemplo, ¿cuál crees tú que podría ser una de esas físico-químicas si piensas en un ecosistema? Por ejemplo, como el clima, el suelo, eso. Todo eso que aunque no está vivo, forma parte. Por ejemplo, en un medio acuático tenemos la temperatura, que si no hubiera calor, pues constantemente el humedal estaría muy lleno. Entonces la luz del sol y el calor permiten que se evapore un poco, que mantenga el nivel. La luz, obviamente, para quienes hacen fotosíntesis y para quienes se alimentan de ellos. Los gases, obviamente el dióxido de carbono, el oxígeno, también provenientes de la fotosíntesis y la cantidad de sal. Obviamente sabemos que un pez que vive en agua dulce, pues difícilmente va a poder sobrevivir a la salinidad del mar. Entonces, eso es una característica importante. En un medio terrestre tenemos casi lo mismo. La luz, la humedad, la temperatura, solo que aquí sería el suelo. Las condiciones del relieve y la química que hay en el suelo son como que parte del factor abiótico. Entonces, tenemos los ecosistemas acuáticos, tenemos los marinos y los de agua dulce. Los marinos, pues como habíamos platicado aquella vez del pececito, lo podemos dividir como que en varias zonas. Tenemos la pelágica, que es la que está más como que en la superficie. Tenemos la parte del medio y tenemos ya el abismo o la zona abisal, que es donde ya encontramos esos animales extraños, bioluminiscentes. Y en el caso del ecosistema de agua dulce, pues no tiene estos niveles. Pero, por ejemplo, los distinguimos en lénticos, que son aguas que son lentas y calmadas, como las de un humedal, y los lóticos. Los lóticos ya son cuerpos de agua que tienen corrientes, ¿no? Porque a lo mejor desembocan en algún manantial, o terminan yéndose al mar, o a lo mejor provienen de una cascada en lo alto de una montaña. Entonces, la diferencia entre los de agua dulce son los que están como estancados y los que tienen corrientes. Entonces, los ecosistemas terrestres también se les conoce como los famosos biomas. Entonces, tú sabes que en el mundo tenemos diferentes. Tenemos los que son, de hecho, aquí en este mapita están como por color. En color amarillo están los desiertos. Por lo general, siempre los verdes son los bosques o selvas tropicales. Las zonas montañosas son las que están de color azul, que son lugares de mucha altitud. Y pues están distribuidos todos a lo largo del planeta. Y eso
todo el conjunto de ecosistemas hacen el último nivel de organización, que es el famoso bioma o la biosfera. Entonces, bueno, esto es como que un ejemplo, ¿no? Del bosque mediterráneo que se encuentra en España, que tiene la característica de que como que es un bosque, pero que está como que combinado con otro tipo de ecosistemas. O sea, está la pradera, detrás de las montañas hay otro tipo que es porque hay un humedal también. Entonces, como que en la misma área geográfica puedes encontrar diferentes ecosistemas. Y obviamente pues está la parte del bosque, que es el Parque Nacional Cabañeros. Este es otro, que es un bosque caducifolio. Esa es la clásica imagen del bosque, ¿no? De puros troncos con las ramas. Eso es lo mismo, es picos de Europa. Y aquí, este sí ya. A ver, ¿puedes leer esta, por favor? Niveles tróficos. Una gran parte de las relaciones que los seres vivos establecen con su medio ambiente tiene como finalidad obtener la materia y energía que necesitan para su nutrición. Estas relaciones se denominan alimentarias o tróficas. Los distintos organismos de ecosistema obtienen la materia y energía del medio de manera muy variada. Aquellos que lo hacen de una misma forma se agrupan con un conjunto o nivel trófico. Así es, y por eso puse esta imagen. ¿Qué observas ahí, en esta imagen? ¿Cómo están los animales y las plantas? O sea, como que, ¿qué Por diferencias ejemplo, encuentras? los que son los, como que se agrupan, son como que los depredadores más grandes, los medianos, los que casi siempre son a los que cazan y las plantas. Así es. Y Como si te das cuenta, las relaciones que hay entre ellos es casi siempre una relación de nutrición. Por ejemplo, si no, eso es como una pirámide. Entonces, siempre en la base de la pirámide es el cimiento de todo lo que va a estar arriba. Por lo tanto, es lo más importante. En el caso de esta pirámide, lo más importante son las plantas. Porque si no hay plantas, no hay herbívoros que se alimenten de ellas. Si no hay herbívoros, pues los medianos mamíferos no pueden alimentarse de ellos, ¿no? Porque son carnívoros. Y obviamente sin estos, pues tampoco los grandes mamíferos van a poder alimentarse. Entonces es una relación que se ha dado por muchos años, pero que tiene su base en el reino vegetal. O sea, sin plantas, ninguno de los de arriba pudiera cumplir su ciclo. Entonces por eso se les llama niveles tróficos. Siempre están los productores, que son las plantas, y los consumidores. Y los consumidores los dividimos en consumidores primarios, que son los herbívoros, consumidores secundarios, que ya serían como que medianos mamíferos, y los terciarios, que siempre están hasta arriba de la cadena, que son los que consumen animales más grandes. Entonces, aquí están los niveles. Eso es lo que te decía. Tenemos a los productores, que son siempre plantas, o más que plantas, organismos que son autótrofos. ¿Recuerdas qué es autótrofo? que cuidan a sí mismos, o sea, producen sus propias cosas. Así es. Autótrofo es que producen su propio alimento. ¿Qué vendría siendo lo contrario? Lo heterótrofo, es decir, los que necesitan ir por su alimento. ¿Ok? Entonces, siempre la base de la cadena van a ser los productores, los que producen su propio alimento, pero que sirven de alimento a otros. Por ejemplo, nosotros los humanos también comemos vegetales. Nosotros somos heterótrofos, pero las plantas pues son autótrofos. Y ya luego, esa misma cadena ya vienen los consumidores, que son todos los que son heterótrofos, necesitan otro organismo para vivir, y los dividimos en los primarios, que se alimentan de productores, son los famosos herbívoros, y los secundarios, que ya todos son carnívoros. Siempre los terciarios son los que están hasta arriba de la cadena. Y también tenemos otro nivel, que está como que yo ubico siempre a los descomponedores como entre cada uno de ellos, ¿no? Porque son descomponedores. Están los hongos, las bacterias, y a ellos les encanta comer materia orgánica que se esté descomponiendo. Entonces, si por ejemplo un Ah, león... es lo que hace que se, ¿Cómo? es lo que hace que se descompongan las cosas. Así es, las frutas, animales muertos, los cadáveres. Entonces, sin ellos,
aunque estos son muy importantes, porque lo que hacen es que como que toda esa energía que ya se fabricó dentro del ecosistema, que inició como luz solar, se convirtió en una planta. Esa planta sirvió de alimento para un animal, ese animal sirvió de alimento para otro y a lo mejor terminó muriendo. Pues los descomponedores hacen que todo ese animal se descomponga y se reintegre otra vez a la tierra, en donde muy probablemente va a servir de alimento para una planta, que va a seguir absorbiendo luz, que va a seguir sirviendo de alimento a otro animal, y es como una cadena, es como un ciclo. Entonces los descomponedores ayudan a que haya ese reciclaje de energía en el ecosistema. Entonces por eso son muy importantes también. O sea, siempre pensamos que los hongos, ay, sí, están muy bonitos y todo, pero su función de descomponedores es muy esencial. Igual para las bacterias, sin las bacterias eso no se puede. Muchas veces no es tanto el trabajo de los hongos, sino de las bacterias. Entonces ahí está. Y así lo vemos en un esquemita. Siempre al principio de la cadena están nuestros productores, que son las plantas. Ahí está el conejito, que es el herbívoro, los consumidores secundarios, que son los que se alimentan de los herbívoros, y obviamente nuestros descomponedores, que están a la orden para comerse los restos orgánicos, ya sea cadáveres, excremento o restos vegetales que ya se están pudriendo. Están los hongos y las bacterias, por supuesto. Y todo eso se recicla para regresar otra vez a ser parte de los productores. Entonces, dice, la representación de la estructura trófica de un ecosistema, quién se come a quién, se puede realizar de varias formas. Por ejemplo, está la cadena trófica. Entonces, ¿qué ves en esa cadena trófica? En la primerita. Es la más sencillita. Son los mamíferos medianos que consumen a los pequeños. Ajá, si ves en esta imagen, están como que todos. Hay insectos, plantas, hay hongos, hay de todo. Entonces, lo que podemos hacer es que los podemos dividir como si fuera un memorama. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de abajo, está la primerita cadena, que es la más sencilla. Hay pasto, el pasto es alimento del conejito, y el conejito es alimento de la lechuza. Y podemos sacar otra cadena un poco más compleja. Entonces tenemos aquí materia orgánica en descomposición, que sirve de alimento para un insecto. Este insecto vendría siendo un consumidor primario y sirve de alimento para otro mamífero, un mamífero pequeño. Este mamífero pequeño sirve de alimento de un mamífero mediano y este mamífero mediano sirve de alimento a un mamífero, un consumidor terciario, que es uno más grande. Entonces es otra cadena que se le puede sacar. Y si te das cuenta al final, no importa qué tantas cadenas saques de esta misma imagen, siempre empiezan de la misma forma. Es un productor y al final tenemos un consumidor secundario o terciario. Y al final cada uno de los organismos se relacionan entre sí. Por eso está lleno de flechitas ahí. Entonces es así como que todas las interacciones que encontramos dentro de un ecosistema. Dice, formada por una serie de organismos ordenados linealmente, cada uno se alimenta del anterior y sirve a su vez de alimento para el siguiente. Es lo más sencillo. Y al final, el conjunto de cadenas tróficas conectadas entre sí se conoce como una red trófica. Entonces, esto es una cadena. La cadena es lineal, ¿ok? Pero ya la red trófica son todos en general dentro del ecosistema y cómo se relacionan entre ellos. Ahora sí, esto sí lo puedes leer, por favor. Los ecosistemas cambian a lo largo del tiempo. El proceso de transición ordenada de una comunidad a otra en un ecosistema se denomina sucesión ecológica. Así es. Dice, el proceso continuo en el tiempo en el que va pasando una comunidad a otra con diferentes especies cada una de ellas. Entonces, la sucesión ecológica, por ejemplo, tenemos las primarias y las secundarias. Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho ilustrarlo con plantas, porque con plantas es como que la mejor forma de mostrar cómo ocurre la sucesión. Entonces vamos a suponer que de repente tú tienes un lugar, un espacio de tierra que de repente sufrió un incendio forestal y murió todo, ¿no? Hubo sequías y se convirtió en este pedazo de tierra lleno de piedras que hay, ¿no? Pero pues no siempre se va a quedar así. Eventualmente van a caer lluvias. Las lluvias lo que hacen es que
siempre perjudican a la tierra. Nosotros lo vemos aquí, por ejemplo, con tanta lluvia se hicieron baches. Entonces la tierra siempre es muy susceptible al agua. Entonces ocasiona que el agua, pues, perdón, que la tierra se deslave o que se vuelva débil. Pero eso, aunque se debilite la tierra con el agua, eso la hace más fácil y la hace más fértil de poblar. ¿Ok? Obviamente no es lo mismo un pedazo de tierra árido y seco, en el que no va a crecer nada, a una tierra que ya haya recibido agua, que ya esté más suave y que los nutrientes estén disponibles. Empiezan a llegar las plantitas, como vemos en el segundo nivel. Al principio van a ser pastitos, malezas, pero conforme vaya pasando el tiempo, van a seguir creciendo otro tipo de plantas ya más arbustivas, van a empezar a aparecer árboles de mediano tamaño, de 1 o 2 metros, y mientras más vaya pasando el tiempo, ya la sucesión se hace más vieja. Entonces ya vamos a ver plantas de mucho mayor tamaño, y obviamente con la llegada de estos árboles van a llegar más organismos, más insectos, más mamíferos, más aves, y se va a hacer un ecosistema como tal. Y ve cómo fue cambiando el suelo. Pasamos de algo árido a algo que poco a poco se convirtió en un suelo fértil. Ese último que tú ves está por capas. La última es la calcárea, que está llena de piedras, y vamos subiendo con capas de materia orgánica. Siempre la de hasta arriba es de color negro porque es la materia orgánica fértil. Son restos de animales, de plantas, todo lo que los descomponedores ya hicieron está en esa parte de arriba y le sigue sirviendo de alimento a otras plantas. Entonces la sucesión es como una evolución del ecosistema, de cómo pasa de ser algo carente de vida a ser algo que ya está lleno de vida por donde lo veas. Eso, por ejemplo, lo puedes observar igual, no sé si has visto los parques hundidos, Sí. como por ejemplo el que está ahí por el psiquiátrico. Esos parques hundidos se construyen porque sirven para sacar material pétreo, piedras, cal, que sirve para la construcción de los fraccionamientos y de las casas. Entonces, ellos hacen este hueco con máquinas y sacan y sacan y sacan, y obviamente se queda el hueco ahí. Entonces, la idea de esos huecos no es dejarlo ahí nada más, sino que se hace como que una gestión y se tratan de convertir en áreas verdes. Entonces empiezan sembrando uno que otro arbolito, a veces llegan a tocar el freático y se forman como cuerpos de agua ahí como estanques. Y eso lo hace todavía más fértil porque pues ya las plantas pueden crecer mejor. Y esos parques hundidos que conocemos hoy por hoy son esos bancos de material que iniciaron al principio áridos y terminaron convirtiéndose en lugares ya con muchos árboles. Y ahorita creo que en el psiquiátrico hasta grullas llegan, que son acuáticas. Está la secundaria, que por lo general siempre es causada por un desastre natural, como un incendio. Y la ventaja de esta es que no mata al ecosistema, pero eventualmente el ecosistema se recupera más rápido que en la anterior. Entonces esa es la principal diferencia entre la primaria y la secundaria. Entonces no sé si tienes alguna duda hasta aquí. Realmente es algo muy sencillo. Entonces ya vimos los diferentes tipos de interacciones entre los organismos, que por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Cuál me puedes decir que de interacciones? La interacción de la alimentación, una cadena alimentaria. Como por ejemplo, Como por ejemplo la materia, los depredadores primarios, los secundarios y los terciarios. interacciones principales es la depredación, el parasitismo, el comensalismo, todo esto entre organismos. Y también vimos más o menos cómo está constituido un ecosistema. Ya vimos que tiene factores Factores bióticos y abióticos. que son los vivos Y los que son de entorno. exactamente los que son no vivos, pero que son importantes. Y por último, la sucesión ecológica, ¿no? Cómo se va formando un ecosistema fértil. Puede ser primario, si aparece de la nada, o puede ser secundaria, si primero hubo un desastre natural y después se restablece otra vez el ecosistema. Entonces ya, no sé si puedes ver el archivo que voy a abrir ahorita, creo que no. ¿Lo ves? Tengo que dejar de compartir. No he buscado un atajo como para eso todavía.
Ahora sí lo ves, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces este ya sería como que nuestra última hada, que es de los ecosistemas. Entonces aquí lo único que tienes que hacer es que, por ejemplo, tú sabes que hay muchísimos tipos de ecosistemas, entonces tú puedes escoger uno. Puede ser una selva, un bosque, la tundra, la taiga, la sabana, lo que tú quieras. Entonces haces una pequeña investigación documental. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, vas a tener tu título, no sé, vamos a suponer que escoges un bosque tropical. Entonces, primero vas a hablar como que de las generalidades, ¿no? ¿Qué es un bosque tropical? ¿Qué características tiene? ¿En qué partes del mundo está? Y por ejemplo, ya como que vas dividiendo, pones un subtema, ¿no? El subtema puede ser la fauna. Entonces, ¿qué tipo de fauna nos vamos a encontrar ahí? Y describe. Después, la flora. ¿Qué tipo de plantas vamos a encontrar en ese ecosistema? Y describe. Y por último, puedes hacer un último apartado que sea como que de los factores abióticos. Por ejemplo, si hablamos de ese mismo bosque tropical, ¿qué tipo de clima va a haber? Si hay cuerpos de agua, si no los hay, como que generalidades del ecosistema. Así que no te lleve más de 2 o 3 hojas con eso. Y lo puedes sacar de internet. Y pues nada más no te olvides que ya sabes, tu portada y tu hoja de referencia. Pues bueno, y como siempre me lo mandas al correo. De todas maneras, creo que esto ya lo subí a la plataforma. Y pues al ratito ya les subo el video de la clase para que puedan hacer ustedes ¿cómo se llama? Su portafolio con los apuntes de la clase. Entonces no sé si hasta aquí tienes alguna duda, Débora. ¿Todo bien? No, vamos a tener proyecto, profe, ¿o es lo último esto? ¿Cómo? ¿Vamos a tener proyecto o es lo último esto? No, o sea, esta es tu tarea y su proyecto va a ser un portafolio. No sé si se los comenté, pero va a ser un portafolio en el que, por ejemplo, lo vas a dividir en 2 partes. Una parte va a ser esas 3 hadas que ya marcamos, incluyendo esta, y las anotaciones que tengas de clase. Mm. Entonces tú le puedes poner el formato que tú quieras, obviamente que tenga su portada y su hoja de referencias, ¿no? De hecho, las referencias de todos tus trabajos, para que no tengas varias hojas de referencias, las juntas todas y las pones al final de tu documento. Y O sea, en un divides. solo documento voy a poner todo. Exacto. Y pones y va a ser un solo portafolio, pero va a estar como que dividido en 2. Uno son tus apuntes de clase y el otro son tus trabajos. Y al final tu apartado de referencia. Y ya está. Eso apenas lo tengas con su portada y todo, me lo mandas a mi correo y me pones, este es mi producto final y ya está. Entonces yo a más tardar ya les estaría dando sus promedios el viernes, y ya desglosado, ¿no? Cuánto sacaron en cada hada, cuánto fue su producto final, la participación, la asistencia y el comportamiento. Y ya está. ¿Tienes alguna duda? No, Muy bien, Débora. Pues entonces hasta aquí ya lo dejamos, creo que estamos a tiempo. Y pues ha sido un gusto y un placer. Cualquier cosa me escribes al correo, me escribes a la plataforma y yo voy a estar pendiente. ¿Ok? muchas gracias, profe. Buen día. Nos vemos, Débora. Ahí me saludas a tu tía. Sí, ahí le digo, bueno. Nos vemos.